y que todos los docentes de nuestra casa de estudio, igual que los estudiantes, están ávidos de aprender a aplicar esta herramienta. El doctor Miguel del Río, pues yo creo que todos lo conocen aquí en BYU University, es nuestro coordinador de la Escuela de Administración y Negocio. Tiene con nosotros, siendo primero profesor y después coordinador, y ha sido una gestión extraordinaria en su labor como director de esa escuela. Muchas gracias. Además de eso, tiene muy buena disposición en dar todo su conocimiento y compartirlo con la mayor sencillez y apertura. Adelante, doctor Miguel del Río. El auditorio espera por usted. Muchísimas gracias, doctora Sandra. De verdad un privilegio estar el día de hoy. Me da muchísima alegría porque yo inicié esta semana con mucho frío, así que yo ya esperaba estar el día de hoy con ustedes para que se me quitara el frío aquí junto a todos ustedes, revisando un tema que cada vez se vuelve, si se han dado cuenta, cada vez se vuelve más un tema de conversación en todos lados y en todos niveles. Y primero que nada, antes de comenzar con estos temas, de verdad darles la bienvenida, porque si ustedes querían empezar bien el año y están el día de hoy aquí, lo han hecho el día de hoy. Así que felicidades ahí a todos por empezar este 2025 llenos de buenos deseos, llenos de también integridad académica, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que bienvenidos a esta masterclass de esta noche, que espero disfruten muchísimo. Pero también quiero decirles que no vamos a estar solamente como masterclass tipo podcast, vamos a hacer ejercicios el día de hoy para que entren en calor. No nada más yo me va a dar calor el día de hoy. Vamos a estar el día de hoy haciendo ejercicio para que se pongan sus zapatos deportivos, toda su outfit, porque vamos a hacer práctica. Vamos a estar revisando varias de las herramientas que vamos a estar analizando, estudiando, comparando esta noche, así que bueno, estén listos, vayan calentando ahí sus dedos, su teclado, todo, porque pues es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que bienvenidos, sin más, vamos a comenzar. Ya saben que yo aquí no puedo sin mis efectos de sonido, eso no se puede, así que ni modo. Así está la sesión el día de hoy de tan interactiva. Vamos a revisar el día de hoy, como les mencionaba, algunas estrategias que nos pueden ayudar para poder identificar, también poder prevenir algunos tipos de plagio, definirlos también muy importante, y sobre todo, yo creo que quizá aquí la conversación se va a ir más hacia poder tener estrategias que no nada más sean reactivas, porque está muy de moda hablar de los antiplagios, de las herramientas antiplagio, son muy importantes, pero también es muy importante tener estrategias que no solamente sean proactivas, que no solamente sean reactivas, sino que también sean proactivas, no nada más al final tener que evaluar o identificar, sino cómo poder evitar, incluso, como nos decía la doctora Sandra hace un momento, aquello que sea no necesariamente a propósito, no intencional, ese tipo de plagios. Entonces, en ese sentido es lo que vamos a revisar el día de hoy. Espero que les sea útil y les recuerdo, a medida que vayamos avanzando en nuestra presentación, pues vamos a estar revisando algunos de las herramientas para que ustedes puedan ahí hacer ejercicios con ellos. Y también importante, les estoy poniendo aquí en el chat la presentación en Canva para que ustedes la puedan seguir en cualquier momento. Desde donde quiera que estén, ahí pueden hacer clic, y sobre todo porque la presentación ya trae los enlaces directos que vamos a estar usando el día de hoy para que ustedes puedan simplemente con su bello dedo hacerle ahí un tap encima de la aplicación y con eso ingresar a la práctica. Ya saben, aquí pura tecnología, ya saben que aquí es pura tecnología. Bueno, pues primero déjenme les platico un tema medio escabroso, medio escandaloso, que los colegas mexicanos van a identificar. Nosotros tuvimos un caso de una ministra de la Suprema Corte que están viendo ahí en la pantalla, en el video, y esa ministra se identificó después que se había plagiado su tesis de licenciatura. Fue todo un tema ahí porque, bueno, pues se encontraron
un alto porcentaje de plagio de su tesis. Y bueno, pues la historia por ahí hubiera continuado, sobre todo porque es una figura pública, una ministra de la Suprema Corte en México, pero la noticia no terminó ahí. La noticia continuó porque además, después de haber tenido todo el ojo, estando en el ojo del huracán por su tesis de licenciatura, por el plagio que se había encontrado, pues después con otras herramientas se analizó su tesis de doctorado y también se encontró que su tesis de doctorado también estaba con alto porcentaje de plagio. Entonces, algunas de las preguntas que vamos a contestar a medida que avancemos es, ¿qué es eso de la integridad académica? O sea, ¿qué significa y qué implica la integridad académica? Vamos a ver también qué es eso del plagio y cómo se puede prevenir, definir y prevenir sobre todo el alcance que puede tener el plagio. E importante, lo que les decía con la práctica que vamos a hacer el día de hoy, si existen herramientas y hasta dónde pueden ser útiles esas herramientas al momento de poder llevar a cabo un análisis o una detección, una evaluación o simplemente una estrategia de apoyo al momento de crear algún tipo de contenido de manera personal o de manera profesional. Todo eso es lo que vamos a estar viendo aquí. De tal forma que, fíjense, cuando ella estudiaba, yo creo que ni se le ocurrió en 1980 y tantos, a esta ministra de la Corte, yo creo que nunca se le hubiera ocurrido que muchas décadas después, no tantas, iba a empezar a haber software de detección antiplagio, como algunos de los que usamos al día de hoy. Y pues ya existe. Y bueno, pues al día de hoy ya vimos que cuando se empiezan a analizar, el día de mañana, cuando ustedes sean famosos, sean de la Suprema Corte, o en México tuvimos hasta un presidente de la República que tuvo plagio en su tesis, ¿cómo entonces puedes desde ahora prevenir, pues que ya más adelante, porque seguramente vas a ser famoso, pues seguramente que no vayas a tener un problema como el de ellos? Porque el problema no nada más fue, por supuesto, la sustentante, sino también la institución y, por supuesto, sus supervisores en su investigación. Entonces, definamos primero qué significa el plagio. Vamos a dividir esta presentación en 3 partes. Y cada una de estas partes va a tener cierto espacio para que podamos nosotros trabajar y podamos tener preguntas, respuestas, comentarios, anécdotas y demás. Así que comencemos primero con la definición de plagio. ¿Qué significa? En el ámbito académico, sobre todo que es en lo que se va a enfocar nuestra presentación del día de hoy, es ese tipo de acto donde se va a comprometer la ética, pero no nada más la parte de la ética, sino también el aprendizaje y, como ya lo veíamos, la credibilidad, diagonal reputación de la persona. El plagio, como ahora les decía hace un momento, no solamente va a afectar al estudiante, sino que también pone en riesgo mucho de lo que nosotros consideramos la integridad institucional de las universidades o de los supervisores de las investigaciones o todos los anteriores. Entonces, este tipo de apropiación que hacemos de ideas o textos cuando los presentamos como propios, básicamente es como se podría definir el plagio. Ahora, el plagio no es algo nuevo, ¿eh? Tenemos que irnos hacia atrás y el día de hoy nos vamos a ir muy, muy hacia atrás en el tiempo, porque el plagio, a pesar de que nosotros quizás se ha puesto de moda ahora hablar de plagio, pues el plagio comenzó, hemos tenido ejemplos de lo que podríamos considerar plagio o algo similar desde hace mucho tiempo. Así que regresemos el tiempo un poco y veamos un poco algunos ejemplos. Por ejemplo, Caravaggio es un pintor de hace muchísimo tiempo donde él había trabajado con un pintor que se llamaba, no me acuerdo, César y algo así se apellidaba. Y al inicio de su carrera, pues César era el artista que estaba súper establecido y tenía muchos de sus aprendices. Uno de los aprendices, pues era precisamente Caravaggio, y él, dicen algunos historiadores, que toma prestados elementos visuales y composiciones de con quien él había trabajado, que era su colega César. Y de hecho, esa imagen que ustedes ven en la pantalla, precisamente es en la obra, se llama El sacrificio de Isaac. Y en esa, muchos de los historiadores señalan muchos detalles
que se asemejan y que copian, dicen algunos, a los diseños de su colega también contemporáneo. Otro ejemplo también, ya ustedes dirán si eso es plagio y reinterpretación, porque sigue siendo un debate, sobre todo en esta parte cuando analizamos el arte clásico. Otro ejemplo también puede ser, por ejemplo, Beethoven, que tenía un estudiante que se llamaba Ferdinand Ries, y él, pues, también conocido, que era su alumno, y pues quiso homenajear a su maestro era Beethoven, y pues empezó a hacer algunos de sus estilos y estructuras musicales muy similares, lo cual para muchos estudiosos, pues algunos lo mencionan como influencia y otros lo mencionan como que algo que al día de hoy hubiera sido imitación, y la polémica está en el resultado de muchas de las melodías de ambos músicos, que quizás, dicen algunos, se hubiera acusado formalmente de plagio, aunque Beethoven nunca lo acusó de plagio porque pues era su maestro. Sí decían ahí los historiadores que pues él era muy crítico con aquellos que lo imitaban, como él, por ejemplo, que algunos por eso dicen que al día de hoy sería como si fuera un plagio, ¿no? Algunos lo señalan. Otro ejemplo, también si nos vamos a la historia de los negocios, que también es todo un debate, ustedes sabrán qué posición toman aquí, el de Steve Jobs con Bill Gates. Si ustedes recuerdan, súper famoso, Steve Jobs acusando a Bill Gates de haberle plagiado sus ideas de su interfaz gráfica que había desarrollado para sus computadoras Apple, para la Macintosh, y que después Bill Gates desarrolló como el sistema operativo que ustedes y yo conoceríamos como Windows. Y bueno, pues ya todos sabemos que en la década de los 80, Steve Jobs decía que pues Microsoft le había copiado literal los elementos que después se considerarían como parte del Windows. De hecho, algunos reporteros han al día de hoy y recientemente entrevistado a Bill Gates diciéndole pues precisamente esa polémica tal cual en las entrevistas. Ustedes sabrán si sí o si no, y porque finalmente Apple sí demandó en 1980 y tantos a Microsoft por derechos de autor, pero pues al final se falló a favor de Microsoft, pero algunos lo mencionan como un caso también importante, sobre todo porque si a ustedes les gusta el chisme, en algún momento Steve Jobs dijo literalmente que Microsoft no tenía ideas originales y que todo lo copiaban descaradamente, así cito textual a Bill Gates, que en paz descanse. Y finalmente, quizás otros casos, por ejemplo, los de China, con algunos productos, en este caso, por ejemplo, como ahí les puse la imagen, que una imagen vale más que 1000 palabras, o incluso en la industria de la música, donde hemos visto, por ejemplo, demandas de plagio desde Taylor Swift hasta Shakira, Ed Sheeran, entre otros, que han sido muy famosos sin quizás haber llegado a un fallo en una corte, pero al final son ejemplos interesantes sobre qué significa o no. Dice Celestino, los copió porque eran los encargados de desarrollar el sistema. Sí, sigue siendo un tema muy debatido sobre si sí o si no. Pero aquí habría que definir qué existe o qué tipo de plagios existen. Danilo, te escuchamos antes de ir a las definiciones de los diferentes tipos de plagio. Creo que tienes la mano levantada. Ahí, Danilo, te escuchamos. Exacto, y luego aquí alguien dice, luego Apple plagió el mouse de Xerox. Es verdad, eso también. Si escuchamos, no escuchamos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el caso del plagio, podemos tener diferentes tipos de plagios. Algunos de los más comunes que nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, es lo que conocemos como el plagio directo, que es literal estar copiando literalmente sin citar una fuente, ¿no? Cada vez, a ver, y esto no se les haga tan raro, porque cuando usamos, por ejemplo, el Wikipedia y copiamos y pegamos, pues eso sería, por ejemplo, un plagio directo. Por eso para algunos estudiosos consideran que copiar y pegar de una aplicación de inteligencia artificial generativa significa un plagio directo, porque estás copiando literalmente lo que te está dando la inteligencia artificial sin citarlo adecuadamente. Por eso hay algunos que así lo señalan. Por otro lado, otro tipo de plagio puede ser la paráfrasis inadecuada, es decir, que se parafrasea un texto, pero no se cita correctamente o de plano no se cita, cualquiera de las dos formas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El plagio directo literal es copiar y pegar.
En el segundo, el que está en medio de la pantalla, es cuando sí le cambias algunas palabras, lo parafraseas un poco, pero sigues sin citarlo, o bien lo citas inadecuadamente o parcialmente nada más. Y el otro tipo de plagio que también se me hizo interesante traerlo el día de hoy, es lo que conocemos como el autoplagio. Cuando haces un trabajo, algún tipo de trabajo, algún tipo de proyecto, y lo utilizas y lo estás reciclando y le das una vuelta y le das otra vuelta y otra más y lo entregas como si fuera nuevo cada vez que lo estás presentando ese trabajo. Pero es uno que ya tiene súper reciclado para todos lados. Esos serían algunos, existen diferentes clasificaciones, pero para lo que vamos a hablar el día de hoy, quizás esos sean las que nos van a servir como para poder tener referencia, sobre todo desde el punto de vista académico. Ahora, aquí quizás viene una pregunta que muchos se hacen, porque también es importante que cuando algo así sucede, luego de repente se dice que puede haber sido no intencional, como nos decía la doctora Sandra hace un momento, el plagio. ¿Qué pasa si es intencional o no es intencional el plagio? ¿No? ¿Qué tal que sea un error? ¿Qué tal que no nadie me dijo, yo no sabía, es que yo no me sé APA, etcétera? En ese sentido, el plagio puede ser en ese mismo orden deliberado, es decir, intencional, donde de plano no le estemos dando crédito a la fuente. Por eso también, y me regreso un poco a la inteligencia artificial generativa, en el sentido en el que, por ejemplo, tú estás copiando y pegando de la inteligencia artificial sin darle crédito, pero también deliberadamente como si fuera un trabajo propio. Entonces, ahí por eso para algunos es muy relevante ese punto. Y por otro lado, cuando es no intencional el plagio, es decir, porque yo no sé, porque yo no sabía, porque se me olvidó, porque yo nunca había hecho algo así, porque nadie me explicó. Pero fíjense, aquí algo interesante también, que es importante también tener aquí como contexto, si lo vemos desde el punto de vista de integridad académica, que sea no intencional, no significa que con eso pues ya sea menos mal, ¿no? Lo que yo hice. Porque muchos lo comparan, y ahí le estoy poniendo la imagen del semáforo, donde si por ejemplo tú tomas un coche y te pones a manejar tu coche, y tú no sabes que el color rojo significa alto, y tú no sabes que el color verde significa siga, y pues te pasas un alto en color rojo, y dices, no, pues es que yo no sabía, yo nunca había agarrado un coche, pues por eso choqué, no es mi culpa, porque a mí nadie me explicó, a mí nunca vino un tránsito, un policía y me dijo, si está en rojo significa alto. ¿Están de acuerdo? O sea, al final pues el acto fue, incluso si tú no sabías o no. Dice aquí Pablo, si un mismo trabajo se lo va usando y se le mejora cada vez, ¿se considera un autoplagio? No, fíjate, ahorita vamos a ver una cosa que es bien importante, que es la transparencia, ¿no? O sea, simplemente ahí cuando tú lo estás presentando como si fuera nuevo siempre, entonces eso sí, porque finalmente tú sabrías que no es un trabajo nuevo, ¿no? Cuando tú eres transparente y dices, bueno, es que ya le hice estas modificaciones, como en las tesis, ¿no? Por ejemplo, en las tesis, es un trabajo iterativo que lo vas a ir enriqueciendo, donde pues todos sabemos que no es un trabajo de primera vez, ¿no? Pero que lo estés presentando en diferentes clases como si fuera la primera vez que lo haces, eso sí sería un autoplagio. Es decir, que eso es que está recicle y recicle, que lo presentas acá y el mismo proyecto lo presentas en otra clase y luego el otro en la misma presentación, pero de otra clase, todo eso sería autoplagio. Entonces, fíjense, aquí una de las cosas que vamos aprendiendo, exacto, si hay esa mala disposición, entonces no es plagio. Ahora, sí, fíjense, aquí, que si alguien no me dijo, que yo no expliqué, que yo no supe, que yo no sé APA, que yo no sé quién sabe qué, eso no te exime a tener que lograr tener cuidado con el plagio. Ahora, vamos ahí al tema importante también. Las consecuencias del plagio pueden ser muchísimas, porque en realidad, como ya les decía, en el caso de la ministra y otras personas ahí importantes, en función del plagio, no nada más es tener que identificar que si puedo hacer trampa o no, o lo que sea, o etcétera, ¿no? Hay varias consecuencias que puede tener el plagio académico. Por ejemplo, una de ellas, que es muy mencionada,
son las consecuencias éticas, ¿no? Donde tu integridad o el respeto, por ejemplo, a la autoría del trabajo ajeno, pues no lo respetas, ¿no? Ese sería una de las primeras consecuencias, ¿no? Otra, por ejemplo, sobre todo desde el punto de vista académico, algunas de las consecuencias del plagio académico son muy comunes donde, por ejemplo, puedes reprobar ese ejercicio o esa tarea o te pueden suspender, por ejemplo, en algunos casos te pueden expulsar y en otros casos, como es muy común, por ejemplo, con nosotros, pues la nota es negativa, ¿no? O sea, anula esa calificación. Entonces ahí no tienes ninguna evaluación en ese trabajo en particular. Entonces, ahí es importante poder saber en ese orden la sanción que tú puedas tener. Por ejemplo, es muy común ver que en las guías didácticas o en los sílabus, pues ahí tú ves cuáles podrían ser esas sanciones. Pero, pues sí, en Estados Unidos las sanciones que puedes tener en cuanto a plagio académico, desde que estás en la escuela primaria, ni siquiera en la universidad, puede ser la expulsión. Vean, por ahí ha habido varios en las noticias, varios casos en escuelas primarias de Estados Unidos donde los niños los expulsan de las escuelas primarias porque usaron o porque tuvieron plagio o porque copiaron y pegaron de inteligencia artificial y todo eso. Es un tema que es muy debatible y que depende de las instituciones, pero ahí el punto sí sería poner atención a que, pues bueno, en ese, por lo menos que puede suceder es que ese trabajo se te anule porque pues tiene plagio. Por aquí vemos en el chat algunos comentarios, dice Junior, el respeto al conocimiento personal, ahí para allá voy, es uno que tengo aquí. Dice Luis, o sea que uno mismo podría plagiarse. Sí. El autoplagio, como decíamos Luis, es cuando, imagínate que haces un súper trabajo de un plan de negocio de una empresa de, digamos, de ropa deportiva. Entonces, en tu clase de marketing, tú haces un plan de negocio de una empresa de ropa deportiva y no te va súper bien, sacas 10 de calificación. Y luego tienes una clase de finanzas y en tu clase de finanzas te piden hacer un plan de negocio y tu plan de negocio, adivina qué, Luis, vuelves ahí a desempolvar y quitarle las telarañas al trabajo que habías hecho en otra clase y lo presentas, nomás le cambias el título, le das una shineada y listo, este es mi trabajo que yo voy a hacer en mi clase de finanzas. Eso es el autoplagio en pocas palabras, ¿verdad? Para resumir. Dice Pablo, el plagio es un engaño, básicamente por eso se le considera, exacto, o sea, estás engañando ahí como si fuera la primera vez. Dice Jonathan, existen programas que humanizan textos de la inteligencia. Ay, eso ahorita lo vamos a ver, Jonathan. Espérate, ve haciendo tus ejercicios de calentamiento en las manos porque ahorita vamos a hacer una práctica de precisamente ese tipo de aplicaciones. Dice Leslie, si no sale de la reflexión del cerebro de cada persona, considero es plagio. Ajá, pero fíjate, ahí hay áreas grises que ahorita vamos a ver, Leslie, hasta dónde puede ser del original a lo auténtico, el proceso de creación académica. Para allá vamos, quiero que ustedes juzguen con los ejercicios que vamos a hacer ahorita más adelante. Muy bien, Leslie, gracias por la reflexión. Y Jonathan dice, jejeje, bueno, a quien le quede el saco, ¿verdad? Que haya hecho eso, que haya identificado algo así del autoplagio. Y, a ver, otra de las cosas que quizás también por aquí mencionaban es el impacto en la credibilidad. No sé, Junior quizás nos decía algo así. O sea, al final el plagio, pues también tiene que ver con la reputación de la persona. En el momento en que ustedes sean famosos o que tengan un cargo de mayor responsabilidad o no, finalmente quizás alguien vaya y se ponga a revisar tu tesis, tu investigación, tus tareas, lo que sea. Y en ese sentido, pues afectar la reputación de una persona, a ver, ¿cuánto te tardas en lograr una reputación positiva? Muchísimos años. ¿Cuánto te tardas en perder una reputación positiva? Un instante. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que siempre se busca, sobre todo en las instituciones, como lo veíamos ahorita en el caso que les puse al inicio, pues es que el día de mañana, a medida que la tecnología vaya mejorando, tú puedas hoy en 2025 tener toda la paz y tranquilidad para saber que tus trabajos académicos que has logrado hacer te van a dejar dormir tranquilo. Todo está bien, no importa que la tecnología avance, todo eso está correcto. Fíjense,
muchos de los que hicieron trampa en la década de los 80 y en la década de los 90 y principios de este siglo, nunca se les hubiera imaginado hasta dónde iba a llegar el avance en la tecnología, donde se pudiera identificar rápidamente, como ahorita vamos a darnos cuenta, en un clic darnos cuenta quién puede haber hecho plagio en algún momento en alguna de las páginas de sus trabajos académicos. Entonces, todo ese tipo de cosas, súper interesante poder dormir con la cabeza, ¿verdad? En paz. Ahora, en el caso también, finalmente, y esto le vamos a hacer mucho énfasis a medida que avancemos y lleguemos al final, el aprendizaje. O sea, al final el plagio, desde el punto de vista académico, y donde estamos ustedes y yo, pues va a impedir el aprendizaje, no te va a permitir desarrollar habilidades que son críticas en tu formación. Es decir, es hacer trampa en pocas palabras. Y fíjense, les voy a poner un ejemplo rapidísimo antes de pasar a la práctica. Porque vamos a hacer una práctica, aquí lo están viendo, con esta aplicación de inteligencia artificial que se llama justdone.ai. Entonces, si le hacen clic ahí con su dedo, van a poder entrar ahí directamente a la aplicación. Aquí les voy a poner también el enlace aquí el enlace se los voy a poner aquí en el chat para que puedan ustedes abrirlo. Y vamos a hacer un ejercicio con esta aplicación. Si quieren, vayan entrando, pero mientras, en lo que van entrando, les voy a dar un ejemplo en el caso del plagio. Fíjense, les decía hace un momento, aquí ya les puse el enlace en el chat para que puedan ustedes ingresar. Lo que les decía de afectar el aprendizaje, yo creo que no es poca cosa. ¿Por qué? Fíjense, en las tesis o en un proyecto de investigación. En el proyecto de investigación, ¿qué es una tesis? Una tesis es algo que tú quieres desarrollar y todos ustedes van a hacer tesis, así que a todos les queda el saco. Pero una tesis, en ese sentido, significa que tú quieres resolver un problema. Al final, una tesis, lo que tú estás teniendo ahí es tratar de resolver un problema donde nadie más está viendo un problema, donde los autores, donde la literatura, todos esos te dicen que ya está contestada una pregunta, pero tú sabes que no se ha contestado totalmente. Hay algo en ti que quieres resolver, hay algo que te interesa, hay algo que te motiva, hay algo que justificas, hay algo que te inspira a resolver un problema. Y para eso son las tesis. Entonces, imagínate tú que hagas una tesis de inteligencia a través de inteligencia artificial en un 80%, 90% si tú gustas. ¿Qué significa en el proceso de aprendizaje? Ya no nos vayamos como habilidades o competencias específicas de redacción, etcétera, o sea, en análisis crítico. O sea, vamos a dejar eso a un lado, que no es poca cosa, pero imagínate que tú haces trampa con una tesis. O sea, significa que todos los años que tú le dedicaste a tu programa de estudio, no hubo nada que te interesara, no hubo nada que tú quisieras solucionar, no hubo nada que te inspirara. Entonces, si ustedes me van siguiendo, estos casos como el que yo les ponía hace un inicio de la ministra de la Suprema Corte, donde plagia una tesis en un 80%, o la del presidente, un expresidente que plagia más del 50% de su tesis, creo que más allá de ver si aprendió a redactar y si aprendió a leer y aprendió a todo eso, creo que ahí el punto es, ¿nunca hubo nada que te inspirara en tu profesión para tratar de resolver un problema? Bueno, creo que ahí en ese sentido, vean cómo ahí se pierde la noción de que no es solo un grado a lo que venimos, ¿no? Al final del día es algo es una propuesta que quieres hacer en la contribución, en el avance del conocimiento. Ahora, vamos a hacer en un ejercicio aquí en el caso de esta aplicación. Voy a cambiar mi pantalla para movernos ahora al Just AI. Vamos allá. Entonces voy allá, le cambio aquí y listo. Esta es una de las aplicaciones que se utiliza para poder revisar plagio, sobre todo que haya utilizado inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues ahí lo están viendo y lo que vamos a hacer ahora es busquen por ahí si tienen algún texto, no sé, algún archivo, lo que ustedes quieran. Por ahí, si tienen ahí uno que sea sospechoso, pues este es tu momento, ¿verdad? Es tu momento para traerte el sospechoso de una vez el día de hoy y ponerlo para ver qué nos sale aquí con este archivo. Y recuerden, si no lo pueden ir haciendo, pues no importa, pues ya después esta sesión se queda grabada, ya después ustedes la pueden ahí hacer con calma y en algún momento.
Dice por aquí el doctor Milton, la inteligencia artificial es excelente, se debe utilizar con ética y responsabilidad, 100%. Dice la doctora Liduvina, está aquí, que en trabajo de metodología 2. Ay, doctora. Dice Junior, una tesis así sería una verdadera vergüenza. ¿Verdad que sí? O sea, bueno, en fin, falta de neuroética en caso de que no haya nada que lo inspire, dice Leslie, 100% de acuerdo. Dice Aldemar, considero que los humanizadores no son confiables, licúan la información y rompen cualquier hilo conductor. Aldemar, tienes que mantenerte el día de hoy aquí porque al final quiero que vean los writers o los escritores de inteligencia artificial, porque quiero que hagas la prueba y quiero que nos digas, Aldemar, al final, cuál es tu conclusión con ese tipo de herramientas que ahora están poniéndose de moda. Pero bueno, ahí tú quédate aquí hasta el final. Bueno, lo que podemos hacer es copiar y pegar un texto, es lo que podemos hacer. Podemos también subir un archivo. Claro, como es gratuito, ahorita todo lo vamos a hacer gratuito porque pues es enero y pues acabamos de gastar todo en Santa Claus y bueno, entonces, pero ya pagando, pues ya tienes más posibilidad de subir más archivos de mayor capacidad. ¿Pueden poner el link de nuevo? Dice el doctor Chacón. Claro que sí, doctor, y un gusto como siempre saludarlo. Aquí está en el chat, listo. Bien, entonces yo copié y pegué. Vamos a ver qué me sale aquí. A ver qué pasa. De nada, doctor. Y vamos a checar el plagio. Una de las cosas que tienen este tipo de herramientas es que te permite tener un reporte. Vean también aquí abajo que Just Done va a combinar varias herramientas simultáneamente. Originality AI, GPT-0 y CopyLeaks, que son también líderes en revisión de textos en cuestión de plagio, similitud y originalidad. Vean, este texto, y es real, pero aquí no vamos, aquí escuchamos y no juzgamos en esta sesión del día de hoy. Y aquí lo que me está dando en este reporte es un alto porcentaje, vean, un 71% de porcentaje que podría ser de plagio, 17% encuentra que es idéntico o de similitud, ya ahorita definiremos qué es eso de similitud, un 32% que tiene algunos cambios menores en el texto original que encontró y un 30% que fue parafraseado. Entonces, bueno, pues por ahí vemos un resultado donde pues esto fue básicamente hecho con inteligencia artificial, con algunas fuentes que están disponibles en Internet de manera libre. Es lo que vemos ahí. Ahorita vamos a analizar algunos de ellos, porque tengo una diapositiva para poder como hacer resumen de todas estas herramientas, pero por lo regular una de las cosas que nosotros revisamos es este tipo de reportes. En el caso de Just Done nos permite, por ejemplo, tener un reporte como de a ojo de águila, ¿verdad? O sea, como por arriba, muy general. Pero va a haber otros, más adelante los veremos, donde te va a subrayar elementos, porque aquí no me está diciendo cuál es la parte parafraseada, cuál es la parte que está igual, cuál es la parte que está escrito con inteligencia artificial, no me lo está diciendo, ¿no? Entonces, esta es una herramienta, sin embargo, es muy útil para que puedas ver si pasa esa prueba o no en ese sentido. Ahora, si son bien metiches, pueden tomar ustedes algún texto que sea de antes de que hubiera inteligencia artificial, también para ver qué tan confiable es esa revisión. ¿Están de acuerdo que antes, hace 3 años, 4 años, 5 años, pues no había inteligencia artificial, o al menos era muy difícil usarla, y no era tan masiva? Y en ese sentido, poder tener la inteligencia artificial, o sea, poder que lo identifica, pues no es posible porque no había inteligencia artificial. Vean, tengo aquí, por ejemplo, una transcripción de una entrevista. Esta fue hecha antes de la inteligencia artificial. Le voy a pedir que me la analice y vamos a ver, vamos a usar ahora un texto que no se haya hecho con inteligencia artificial. Dice aquí Jonathan, ¿cuánto es el porcentaje mínimo permitido de estos 4 indicadores? Ahí vamos, ahorita vamos a hablar de porcentajes, pero ahorita déjame nada más pegar esto. Vamos a pegar aquí el texto. Ahí está. ¿No me deja? Ya no me deja. Creo que ya no me deja.
Permission to do denied. Bueno, a ver, bueno, si ustedes hacen el... No me deja, ¿por qué no me deja? Ah, me tengo que regresar quizás, ¿verdad? A ver, ahí va. Vean, ya quiere checar esto, ya quiere cobrarme todo. Ah, ya, ahí está. Listo, ahí está, listo. Ahora voy a checar esta entrevista. Es una entrevista que se hizo de un audio, se hizo la transcripción y vamos a ver qué nos da este análisis. Ciertamente no está hecho con inteligencia artificial, así que vamos a ver qué nos pone. Fíjate, en el caso de la pregunta que nos hace Jonathan, ¿cuánto es el porcentaje permitido de estos indicadores? Una cosa importante es que cada aplicación tiene sus propias categorías. Entonces, no es uniforme que unas te la pongan, cuánto es parafraseado, cuánto es idéntico, cuánto, etcétera. O sea, no todas es eso. Entonces, es muy difícil que se pueda comparar. Pero ahorita más adelante yo les digo, hay dos cosas que tienes que saber en cuestión, por ejemplo, de saber analizar estos reportes. Una es la similitud y el otro es la originalidad. O sea, esas son, Jonathan, más allá de 4 indicadores, los tendríamos que dividir como en 2, en términos generales. Cuando analizas la similitud y cuando analizas la originalidad. Son como en los dos. ¿Cuánto es el porcentaje? Mira, de eso también va a depender, como les decía hace un momento, cada institución, cada escuela, cada centro de investigación, cada journal va a tener, incluso cada diseño metodológico, va a tener ciertas consideraciones en cuánto podría ser un porcentaje aceptable o no. Por ejemplo, hay investigaciones que un porcentaje de un 15, 20% es aceptable. Hay algunas que puede ser incluso más. ¿Por qué? Imagínate, por ejemplo, Jonathan, que haces un análisis de contenido de los sitios de internet de ciertas empresas. Entonces, esa información que está ahí pública, que cuando tú lo lleves al detector de similitud, te va a parecer muy alto porque al final el análisis cualitativo de contenido que tú hiciste, pues es traer información que está en línea y que la estás analizando a través de tu diseño metodológico. Entonces, hay comités, hay supervisores, etcétera, que te van a decir esto es aceptable o esto no es aceptable. Cuando tú tienes, por ejemplo, la clase de metodología y de tesis, tú tienes un director de tesis y cada uno de ellos va a evaluar que si por el diseño metodológico, por el tipo de teoría, por el tipo de abordaje, todo ese tipo de cosas, cuánto puede ser, por ejemplo, aceptable en ese mismo orden, ¿no? Dice Gonzalo, si las cosas en inteligencia artificial están hechas y se usan parámetros de conceptos y los unimos para darle forma lógica a una idea, ¿es plagio también? Ahorita vamos a ver algunas. Puede ser plagio ahí, Gonzalo, sí puede ser. Dice Oscar, pero ahorita te voy a enseñar unas cosas como ahí intermedias que se pueden hacer. Dice Oscar, ¿qué porcentaje límite es aceptable para rechazar un trabajo como propio? Es bastante debatible porque va a depender qué tipo de trabajo es. Por ejemplo, contestar un foro, una pregunta abierta en un foro donde el 90-100% es plagio, pues ahí sí eso pues no es aceptable nada, ¿verdad? Pero por ejemplo, va a depender mucho un análisis que hagan. Siempre vamos a tener comités o un supervisor o un director de tesis, por ejemplo, que nos ayuda a determinar cuánto debería ser ese porcentaje aceptable. Dice, el análisis se toman sin las referencias. Hay algunos, buena pregunta, Jonathan, hay algunos que sí identifican las referencias y lo saca. Ahorita les voy a dar algunos tips con Mendeley. Si no han usado Mendeley, te puede ayudar a hacer aún más preciso para que las referencias, en el caso de que se tomen, no te las esté identificando. Pero sí es común, Jonathan, que las referencias para muchos de estos programas, como los que están ahí en la pantalla, sí te los tomen como de similitud. Dice que mi hoja de vida es plagiada, dice René, ¿verdad que sí? Hay unos que son muy estrictos, como lo están diciendo. Dice Jonathan, tienes un gemelo. ¿Cuáles son los parámetros? Dice Jonathan, es que René subió su currículum o su hoja de vida y le dijo esto que está plagiado y dice Jonathan que tiene un gemelo, un gemelo malvado. Dice el doctor Milton, los parámetros de la view sí se determinan dependiendo del tipo de diseño metodológico y dependiendo si es maestría, doctorado, etcétera. En el caso, ¿cuál es el porcentaje máximo para una tesis de tipo analítico? Habría que ver qué tipo de tesis, Rocío, sería ahí en el tipo de diseño. Dice Juan Pablo, creo que de igual manera la aplicación es una herramienta, no se debe eliminar de la ecuación el juicio. 100%.
Ve, porque cuando nos basamos solamente en un porcentaje, mucho tiene que ver contextual, en ese sentido, donde, ahorita les voy a decir, no necesitas un porcentaje para darte cuenta que está plagiado, y hay cosas que uno puede hacer para ser más proactivo, que era lo que les decía hace un momento. Puede ser que una tesis de doctorado en el capítulo de metodología, los porcentajes puedan ser altos, y, por ejemplo, cuando son, dice Cristian, esta pregunta es muy buena. En el capítulo de metodología, ¿los porcentajes pueden ser altos? Sí puede ser alto, sobre todo si es cualitativa y cierto tipo de diseños. Pero, Cristian, puede ser que en la parte de la revisión de literatura también puedan ser altos, también puede ser. Por eso te digo, va a depender el tipo de abordaje, cómo sea ahí la parte contextual de la investigación. Dice Susana, siempre es importante subir el documento sin páginas preliminares, carátulas, dedicatorias, ni anexos, porque todo lo toma como coincidencia. Si Turnitin, por ejemplo, lo toma todo tal cual. Dice Jonathan, mi hoja de vida dio 83. ¿Qué tan confiable es el programa? Quiero que ustedes lo analicen. ¿Qué tan confiables van a ser? Porque ahorita las vamos a comparar. Qué extraño que todos los documentos del MBA que estoy pasando por la aplicación, que estoy seguro que los construí yo misma, parece un alto porcentaje. Sí, precisamente, Tatiana, este que yo puse, para evaluar qué tan confiable es, este que yo puse es un documento que es una entrevista de voz, transcrita tal cual, donde fueron palabras como las que estamos haciendo el día de hoy. No había inteligencia artificial desde hace como 4 o 5 años y ve, lo toma como un alto plagio. Entonces, vayan juzgando. Aquí ustedes son los que van a tomar, los van a tomar como base ahí. Ustedes juzguen. Dice la doctora Francis, la experiencia nos dice que esas herramientas son complementarias, 100%. La evaluación crítica del documento del director de tesis es fundamental. 100%, eso es la respuesta a los que están por ahí preguntando si solo el porcentaje es importante. No, es uno de varios temas. Dice Gonzalo Paul, soy doctor en biología molecular y me dedico a tomar experimentos, lo traduzco para darle una forma entendible para el común lector y los pongo al servicio de las personas. Es plagio también a tomar experimentos y los traduzco. Mientras esté citando y dando ahí la referencia de los autores, no es plagio. Dice mi lady René, es posible que ya haya presentado la hoja de vida de identidad y esta la tiene en la nube. Puede ser que esté por ahí tu currículum por algún lado. Dice Maricruz, también su currículum le salió 98% plagio. Es que muchos hicieron la primaria donde tú lo hiciste, yo creo, Maricruz. ¿Qué pasa si se emplea una app para transcribir una entrevista? ¿Podría la IA de identificación de plagio marcarlo? Lo expreso por el ejemplo que nos está mostrando, pues la IA lo marcó. No, fíjate, esta ni siquiera estaba en la nube, David, esta ni siquiera estaba en la nube, para que ahí pueda, pero sí, ciertamente eso puede ser otra situación. Dice Susana, en artículos y tesis de tipos jurídicos, por cierto, todo lo que sea normativa y sobre todo que esté en línea, todo eso te puede salir muy alto, pero siempre y cuando esté referenciado. Y aún así, aunque lo haga referenciado, hay algunas de estas aplicaciones que te las va a tomar como coincidencia. Dice, he subido montones de empresas, aparte de LinkedIn, sí, entonces lo toma como si fuera. La mayoría de las hojas de vida están montadas en plataformas, dice, muy bien. Dice la doctora Francis, las herramientas antiplagio toman las palabras clave. ¡Ay, se me mueven, son muchos! Como ejemplo, educación. Exacto, exactamente. ¿Qué tal le parece el detector de plagio de SciSpace? Ahorita vamos a ir a SciSpace, Lenin. Espérate, ahorita quiero que ustedes lo vean. Junior, tomé como ejemplo una instrucción del año 2000 y me dio un nivel alto de plagio. Claro, ¿verdad? A mí también. No estoy de acuerdo con el detector. Yo tampoco. Por eso ustedes tienen que ahí ser muy críticos el día de hoy. Toca hacer una prueba con un artículo de 1800, dice Jonathan. La riqueza de las naciones por Adam Smith. Otro ejemplo, sale alto nivel de plagio son las normas ISO porque los instrumentos son textuales. Absolutamente cierto, Susana. Dice, pero alto es cuando el 70% en adelante. Sí, pero no es solamente el porcentaje, Luz Marieta, también es como determinar qué tipo de diseño, cómo es, qué tipo de documento, o sea, académicamente, qué tipo de producto es el que estamos analizando. Dice Aldemar, por eso APA dice que se debe parafrasear para que las citas textuales incrementen las similitudes. Sí, cierto. Dice la doctora Rivera, cuando somos directores de tesis somos responsables del plagio de su tutorizado, porque cuando firmamos la tesis decimos que damos fe que es una obra original a revisar. Muy bien, eso, muy bien, doctora. Ahí está. Bueno, veamos, después de hacer este análisis, vamos a seguir haciendo otros, así que estén listos porque les voy a poner otros más. Ahora, buenas prácticas. Vamos rápido a las buenas prácticas el día de hoy. Dice, por aquí se me fue un mensaje de Gonzalo.
El doctor es Estanislao, el que es el doctor en biología, y él se dedica a hacer resúmenes de los trabajos científicos, los escribe para ayuda en neurociencias. Muy bien, muy bien. Ahora, acuérdense ahí la parte de citar, ¿verdad? Buenas prácticas. Aquí les pongo algunas que nos pueden ayudar para no entrar en problema. Pero fíjense, ¿por qué hay varias investigaciones que se han hecho de por qué algunos estudiantes plagian? Y ahí les estoy poniendo la grafiquita y si le ponen el dedito ahí en el Canva, les va a aparecer ahí un poco más de información. Dice, por ejemplo, confusión en citas, porque yo no sé qué es APA, qué es Harvard, qué es ISO, yo no sé nada de eso, 18%. Porque no pusieron atención en clase y mira que copio y pego, que le digo al chat GPT y listo va, 22%, vean nomás. Falta de tiempo, es que sabes que no tuve tiempo de hacer la tarea, entonces rápido copio y pego y listo, 26%. Y luego otro más dice ahí, falta de habilidad, porque pues no sé escribir, porque yo no sé redactar, porque yo no aprendí a hacer nada de eso, nadie me enseñó, yo soy bien malo para escribir y por eso también tuve que hacer trampa. Bueno, pues ahí está algunas de las razones de las que mencionábamos hace un momento. Dice, Maricruz, puse un fragmento de la novela 100 años de soledad, salió con 89% en el primer ítem. Ve nomás, ese García Márquez, ¿cómo andaba? Dice aquí, a ver, algunas de las prácticas, por ejemplo, es como les decíamos hace un momento, aquí en el caso de Estanislao y Gonzalo que nos mencionaba, citar correctamente. O sea, de verdad, eso muestra. Ahora, si alguien dice, Miguel, es que yo luego me equivoco con las citas y no me las sé y todo eso. Pero bueno, al menos en esa primera versión que tú estás enviando, al menos lo intentaste, ¿verdad? Al menos te equivocaste, a lo mejor una coma o algo, pero pues al final es la cita por poder tener ahí el respeto al trabajo de otros autores, ¿no? Y también por la credibilidad que puede tener el texto. Otra también importante es que nos puede ayudar a garantizar la originalidad, es investigar, o sea, de verdad entender el tema que tienes que desarrollar. Dice aquí Susana que si les puedo pasar el enlace de la presentación. Claro que sí, ahí voy, espérame. Espérame, aquí la tengo. Es que luego la pierdo, copio y pego y ahí va. Ya está. Gracias, la doctora Sandra, súper rapidísima. Muchísimas gracias. Siempre a un clic de distancia nada más, ¿verdad? Gracias. Otra sería, por ejemplo, entender de verdad el tema, ¿verdad? Investigar, entender el tema, ese tipo de cosas. Otra sería tener algunas herramientas que nos ayuden para verificar los textos, como las que vamos a estar analizando el día de hoy, porque pues te pueden dar una idea sobre algunas áreas que puedes tener de oportunidad. Y planificar, por ejemplo, tener un cronograma, de, a ver, a esta le voy a dedicar 2 horas de lectura y luego ya una de redacción o lo que sea, hoy me dedico a esto, después me dedico a aquello, etcétera. Y sobre todo la parte de técnicas de parafraseo, también eso es importante, ¿no? Vamos a ver algunas, pero poder comparar el texto, revisarlo, que se vea que es tuyo, todo esa parte. Dice Cristian, este programa es recursivo. ¡Ay, se me fue! Todo lo antiguo va a salir como plagiado porque está muy citado. Sí, totalmente lo que dice Cristian. Procesé mi proyecto de la última materia, sé que dice a conciencia de lo que me pasaba y las leyes normativas, tuve que referenciar, el resultado fue 94. No ocupé, ¿cuál es la explicación? Bueno, a ver, ahí cada uno tiene sus algoritmos diferentes y bueno, y ¿sabes otra cosa aquí, Pablo? En español nos hemos dado cuenta que en español todavía algunas de estas herramientas no son tan buenas como en inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también eso es importante. Dice, doctor, sin miedo al éxito. Luis Pérez, herramientas como esta podrían ayudar a identificar casos reales de plagio, pero también puede generar acusaciones injustas. Exactamente, que es lo que yo quería que ustedes revisaran al no estar considerando el contexto, la intención, la complejidad del trabajo creativo. Sí, eso es totalmente de acuerdo. Por eso esta masterclass, Luis, está hecha más como taller que como conferencia. John Castro, similitud, plagio. Plagio es un delito que debe tener sentencia de un juez después de una investigación. Turnitin y otras herramientas dan el porcentaje de similitud y originalidad ahí en el caso de Turnitin.
Dice palabras repetitivas, la puntuación, todo eso lo puede hacer que sea similar. Si similitud es diferente a plagio. Así, ahorita lo vamos a ver, que son los parámetros que les decía que tienen muchas de estas herramientas. Muy bien, ahora vamos, y eso es importante, ¿verdad? Plagio es diferente a similitud, autenticidad, originalidad. Pero no lo veamos solamente como una parte normativa, ¿verdad? Como una parte de reglamentación. Como lo decíamos hace un momento al iniciar, al final toda esta parte de la integridad académica significa como ese compromiso que nosotros hacemos por la educación, nuestro aprendizaje, el conocimiento, las obras de otros colegas, y en ese sentido, pues la originalidad tiene que ver con ese esfuerzo que se hace para lograr este resultado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya vimos que puede ser debatible y que no nada más tenemos que basarnos en lo que nos diga el reporte, o sea, también la parte contextual. Dice Juan Pablo, si la inteligencia artificial permite focalizar la atención en ciertas áreas de un paper para revisar humanamente si es copia o no, indicar de dónde fue extraído, considero que no es para preocuparse tanto. Sí, a ver, el punto también es saber cómo fue el proceso con el cual hiciste ese trabajo. Vamos a la segunda parte. ¿Qué podemos hacer para prevenir el plagio? ¿Qué herramientas podemos tener que nos puedan ayudar para poder determinar que podemos estar más protegidos del plagio, ¿no? Muchos de las herramientas, y a medida que vayamos avanzando y de los consejos que se dicen, tienen que ver con pensamiento crítico. O sea, cómo prevenir el plagio, pues no nada más es el resultado del el producto académico, sino el proceso a través del cual se hizo el producto académico, ¿no? Dice David, legalmente, ¿qué pasaría si un investigador demuestra que la inteligencia artificial hizo una mala interpretación de su trabajo y por ese resultado se generó desacreditación de dicho investigador? Sí ha habido casos así, David, sí ha habido casos. Y bueno, ahí por eso, ahorita lo que les decía, es importante tener un proceso, un seguimiento en el proceso de cómo se hizo ese producto académico para poder defender pues la investigación o lo que sea que hayas hecho. Dice Junior, pienso que una de las formas de no hacer plagio es estudiar profundamente y dar crédito a quien lo merezca en caso de que lo utilice. Sí, eso es totalmente cierto. De verdad, dedicarle tiempo a comprender el tema y bueno, pues finalmente tener ahí las citas tal cual. Minuciosamente. Ahora, ¿hay maneras de borrar la automatización? ¿Hay maneras de borrar la automatización? Ese no entendí la pregunta. Espérenme que aquí oigo como un ruidito. Ya está. Ay, no, sigo oyendo un ruidito. Espérenme, déjenme. Ya no se oye el ruidito. Listo. Bueno, fíjense que ahora hay maneras de borrar la automatización. Muy bien, gracias Aldemar. Perdón, tienes razón. Yo les mencionaba ahorita el concepto de originalidad. Ahorita vamos a seguir avanzando para identificarlo en ese orden. Pero, por ejemplo, en un trabajo académico que nos ayude, por ejemplo, a aprender mejor, etcétera, la originalidad tiene que ver con esa manera de poder conectarte con esa, como decían ahorita sus compañeros, como entender el tema, pero al momento de que entiendes el tema, vas a lograr tener esa adaptación a tu contexto personal, o sea, cómo lo estás entendiendo para que otros puedan entender la manera en que estás abordando un tema o un escrito o una redacción, etcétera. En esa parte de la originalidad, a veces no necesitas ni siquiera tener un software antiplagio para darte una idea si algo está sospechoso o no, o como dicen ahora, muy robotizado. ¿Por qué? Porque la originalidad tiene que ver con tu propio contexto, ¿no? O sea, muchas de esas cosas que tú escribas, las vas a escribir desde tu contexto, desde cómo lo ves, vas a hacer ejemplos con alguna experiencia personal o con algo de tu entorno. Y en ese sentido, es ese tipo de conexión que tiene el texto en el caso de la originalidad, o sea, qué tan auténtico es en función de poder entenderlo en tu contexto personal. Ahora, por ejemplo, enfocarse en esa relevancia en situaciones que son prácticas o en problemas que son reales o que han sido problemas reales para ti en tu vida cotidiana, en tu área profesional, todo eso ayuda a identificar esa mayor originalidad que puede tener el texto. Entonces, en ese sentido, eso es importante al momento de escribir, al momento de redactar o al momento de poder hacer
pues sí, un producto en ese sentido, esa es una de las primeras cosas que nosotros podemos analizar. Ahora, ¿qué tan avanzados están los software antiplagio en cuestión de originalidad? Hay unos que sí, Turnitin, por supuesto, tiene todo un estudio para la originalidad, pero ya a lo que le estoy diciendo, una de las formas de prevenir el plagio es de verdad aterrizarlo a tu vida, a tu contexto, a tu experiencia, a tu problemática, a tu práctica, por un lado. Por otro lado, otra de las cosas que también es otra de las prevenciones que se pueden hacer al momento de redactar un texto para prevenir el plagio o similitudes o problemas de originalidad es la complejidad. Es decir, no solamente poner la definición y es esto y aquí lo dice y no sé qué, etcétera, sino, por ejemplo, poderlo analizar o poderlo comparar o poder crear, por ejemplo, con ideas nuevas o con contrastes o análisis o estudios que permita mayor profundidad en la complejidad del texto. Fíjense, ahorita vamos a seguir avanzando porque hay algunos que son antiplagio interesantes, donde algunas de las debilidades que tienen muchas de esas herramientas es cuando el texto es muy complejo o tiene muchos matices, sobre todo en la profundidad, se vuelve menos confiable esa herramienta para poder determinar su grado de complejidad, su grado de autenticidad. Dice Junior, emitir un criterio propio en base a los conocimientos. Sí, exacto, es decir, no es solamente poner la definición, ¿verdad? Sino cómo lo podría contrastar o comparar o etcétera desde ese elemento. Entonces, por lo regular, ustedes van a ver que para prevenir el plagio, desde el momento en el proceso, no en el producto final, sino el proceso de hacer un trabajo académico, tiene que ver con estos dos elementos, ¿no? La parte originalidad, que, o sea, yo en mi país o de donde yo trabajo, cuando yo era niño, cuando yo empecé a trabajar en mi empleo actual, originalidad, y por otro lado la complejidad, o sea, cómo lo contrastas, cómo lo profundizas, cómo lo comparas, cómo lo analizas, y no solamente poner como si fuera definición de Wikipedia, ¿no? Entonces, esas serían algunas de las dos cosas que se recomienda muchísimo para prevenir en el proceso que pueda ser identificado por algún software antiplagio. Ahora, algunas de las estrategias que podemos tener para las tareas, ahí se las estoy poniendo, pero también a la derecha les estoy poniendo un video, ahí lo están viendo en la pantalla, que es una técnica japonesa que se llama kintsugi. Yo viví un tiempo en Japón y cuando yo vivía en Japón hay algo que te llama mucho la atención, vean, es lo que están viendo ahí en el video, y es reparar, por ejemplo, cierto tipo de cerámicas, por ejemplo, sobre todo yo las veía en cerámicas, ahí como esa tacita, que estaba rota y lo que hacen los japoneses es mezclar como una especie de pasta o ¿cómo se llama? Como pegamento. Sí, dice Marialis que lo reparan en oro. Fíjate que ahí va a depender cuánto andes facturando, porque puede ser oro, puede ser plata, puede ser alguna otra cosa, que lo que hacen es ocultar las grietas, como lo están viendo ahí en el video, y vuelven a pegar todas estas imperfecciones de la cerámica o el objeto, y para ellos las imperfecciones es parte del proceso de la belleza. Y ahora, si me van entendiendo, cuando tú estás escribiendo, cuando tú estás haciendo un producto académico, tienes que verlo no como si fuera un arte perfecto, ¿no? O sea, donde tiene que ser una obra de arte súper perfecta, sino a mí una de las cosas que a mí me ayudó a entender la parte del proceso es precisamente esa técnica japonesa y te lo explican ellos mucho más bonito de lo que yo lo estoy haciendo un esfuerzo muy grande, pero en el caso del kintsugi, no sé si les ha pasado que luego cuando estás escribiendo tú quieres que sea perfecto lo que estás escribiendo y dice Johnny, repara esa taza, es plagio. A eso voy. Muchos pensamos que cuando escribes algo tiene que ser perfecto y entonces te da miedo y ese miedo te lleva a tratar de hacer trampa, ¿no? O a ayudarte de cosas que a lo mejor no sean lo más ético si no lo transparentas correctamente. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que, y muchos de los investigadores al día de hoy dicen, con todo lo de la inteligencia artificial y todo eso, no le tengas miedo a que no sea perfecto un primer borrador que tú hagas o que tu tarea tenga una coma mal o un acento mal o una muletilla o que tenga, es decir, no lo veas solamente como el
Exacto, dice, buena redacción. Sí, o sea, pero no lo veas como un grado excelente de perfección. O sea, al final el proceso, pues es un proceso de mejora continua. Y el caso es poder ir viendo y revisando, porque miren, una de las cosas que también es como un tip que luego se da, cuando tú lo ves súper perfecto, súper perfecto, un texto, algo anda mal, porque como a la primera te va a salir ahí casi la tesis de premio Nobel de Economía, o sea, algo está raro. Entonces, por eso véanlo más bien, o sea, no te abrumes con que tiene que ser perfecto la primera vez. O sea, todos sabemos que es el primer esfuerzo, que parte de poder ir teniendo ese mejor aprendizaje es el proceso a través del cual vas mejorando a medida que vas avanzando. Y esa técnica de ir mejorando, de ir fortaleciendo tu producto como si fuera esa cerámica, pues es parte de no tenerle miedo al proceso. Dice, si utilizo la inteligencia artificial para mejorar una redacción propia, el programa lo toma como plagio, va a depender en qué parte estés usando ahí la inteligencia artificial en la redacción. Por ejemplo, hay algunas cosas donde, a ver, cuando está súper trillado, y eso hay que tener cuidado, porque por ejemplo el ChatGPT es muy trillado en la redacción, por eso dicen que es como muy robótico. Donde, por ejemplo, si tú en tu vida, Jonathan, utilizas la palabra no obstante y el chat GPT te la pone como 15,000 veces el no obstante, está raro, porque la cadencia, la naturalidad, otra vez, la originalidad de la autoría, pues no tiene ahí mucha, o sea, se nota, ¿verdad? En ese sentido, como esa fluidez en la redacción. Pero ahorita vas a ver que a veces se utiliza al revés. Utilizas la inteligencia artificial como una primera opción y luego ya tú le vas poniendo como una estructura y luego ya tú lo vas haciendo original el trabajo. Ahorita ustedes lo van a hacer. Ahora, podríamos tener toda una sesión y búsquenla porque hay una masterclass solo de citado en APA, donde ahí se revisaron cómo es la manera correcta para citar y referenciar. Búsquenla porque aquí está una masterclass solo sobre APA. Para el que diga, Miguel, es que yo no le entiendo al APA y pues por eso no puedo ahí hacerlo, pues ya hay en 90 minutos vas a aprender. Dice René que si conocemos la paradoja del barco de Teseo. Dice, y Aldemar le dice que no. Y entonces René le dice, en el barco de Teseo se fueron reemplazando las partes viejas por nuevas, sigue siendo el barco original. ¿Qué pasa si se reciclan las partes viejas para construir un nuevo barco? ¿Cuál es el original? Ahorita vamos a eso, porque mucho tiene que ver con quién tomó de quién en esa parte cronológica de quién fue primero, quién fue después. A eso vamos ahorita, René. Pero entonces, aquí se los pongo como referencia con las citas. Ahora, es importante hacerlas porque pues al final del día pues es parte del proceso, ¿verdad? Dice Gonzalo, nosotros los ingenieros industriales todo lo normalizamos en función de las normas ISO, procedimientos, formatos y descripción del proceso son casi todas iguales. ¿Esto es plagio o normalización? Sí, también. Por eso les decía, cada tema, cada disciplina, pues ahí se tiene que analizar ahí con cuidado. Vamos a una herramienta, aquí están viendo en la pantalla otra herramienta que se llama Mendeley, porque si por ejemplo dicen, oye, yo tengo dudas con las citas o todavía me estoy volviendo loco porque pues yo no sé cómo citar y luego a veces se me pierden y yo no sé cómo debería de ser, vamos a esta herramienta de Mendeley. Les voy a poner aquí el enlace en la pantalla, perdón, en el chat. Dice Aldemar, no estoy de acuerdo con la cita de cita. Bueno, ahí acuérdense que hay como hay miles de tipos de citas. Por lo regular, la que más usamos es APA. Por eso yo les recomiendo, para estar súper seguros, váyanse a la masterclass que ya está aquí de APA, del año pasado. Ahora, vamos ahora a Mendeley. Quiero que ustedes vean algo, sobre todo para aquellos que tienen, dice Aldemar, es una excelente herramienta. Hay otras, también está Zotero, que también la pueden utilizar, también es muy buena, pero ¿saben qué? Mendeley le invirtió a la inteligencia artificial y es una herramienta que dice Aldemar, es excelente y yo estoy totalmente de acuerdo, porque sí funciona, sobre todo si estás usando muchas citas y no sabes ni cómo darle forma o no quieres, o otra vez, prevenir desde el proceso, ¿verdad? Más allá del resultado. Dice Susana, es importante que el programa emite el informe en detalle porque subraya el texto que detecta como similitud y de este modo poder revisar la fuente y confirmar. Cierto, vamos a algunos que sí lo tienen. Dice Pablo, Zotero es buenísimo. Sí, pero ¿sabes una cosa?
todo te cobran. Este mundo es muy capitalista, Pablo, pero quiero que ustedes vean y ya ustedes analicen y bueno, hagan su presupuesto. Dice Miguel, al realizar una primera revisión de un texto, esa información se aloja en la nube. En una segunda revisión podría pasar que me tome como un plagio. Fíjate que sí, Miguel. Por ejemplo, Turnitin, cuando por ejemplo se configura para una universidad, para un salón de clase, nosotros usamos Turnitin, por ejemplo. Turnitin puede analizar tu texto con el texto de tus compañeros de clase e identificar si es plagio. O sea, no necesariamente tiene que estar en la nube o en Google o en algún otro lado. Y número 2, Miguel, tú subes tu texto y no alguien de tus compañeros, sino de otra clase, con otro docente, de otra escuela, pero de la misma universidad, lo plagia o etcétera, Turnitin sí lo puede identificar. Entonces, fíjate ahí, Miguel, no necesariamente tiene que estar en la nube de algún lado o público, sino también se configura, algunos de estos antiplagios se configuran para que, por ejemplo, el docente pueda comparar de la escuela o de la concentración o del grupo, etcétera. Entonces, sí, ahí va a depender el tipo. Ahorita les pongo una comparativa, Miguel, para que pueda quedar un poco más claro. La mejor ha sido Mendeley Desktop, muy bien. Todo, dice Susana, todo cuesta. ¿Verdad que todo cuesta? O sea, y fíjense, yo soy de negocios y yo me estoy quejando para que vean que todo cuesta, ¿verdad? Bueno, a mí esta la puedes descargar como aplicación, exacto, como dice Aldemar, que para tu computadora también vale muchísimo la pena. Porque una de las cosas que tiene Mendeley es tener acceso a muchos artículos. Algunos son open access, algunos no son open access, algunos son de acceso restringido. Y una de las maravillas es que te permite, por ejemplo, ir teniendo tu propia biblioteca o tus propias referencias, incluso como ordenadas por, estas son mis referencias que utilicé en la clase de marketing, esta es la clase que yo utilicé en el seminario, estas son las de mi tesis, estas son para mi proyecto de finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, eso está muy bien porque te voy a tener incluso más orden con las referencias, o de plano tenerlas todas, ¿verdad? Pero fíjense, por ejemplo, aquí tú lo que puedes hacer es utilizar los buscadores de Mendeley para, digamos, que tengo que encontrar un documento que sea mi tema de investigación es de lógica dominante, dominant logic, y aquí ya me da, como cualquier otro buscador en las bases de datos, los artículos. ¿Se están fijando? Ahí lo están viendo. Y bueno, digamos que yo para hacer mi tarea, mi ensayo que me dejaron, yo necesito unos 2, 3 de estos artículos. Entonces, bueno, aquí algunos los puedo ver, se fijan, algunos están disponibles en PDF, pero va a haber algunos, vean, como este, que no los voy a poder revisar, al menos no a través de Mendeley, de manera abierta, ¿no? Bueno, pues digamos que yo voy a hacer un ensayo sobre este tema y voy a usar algunos de estos. Voy a poner, por ejemplo, digamos que usé este. Y tengo la opción de ir creando, vean aquí, vayan, yo les recomiendo mucho Mendeley. Sí, en este caso hay algunos que Mendeley se puede usar de manera gratuita ciertas funciones, pero por ejemplo, una de las cosas que es maravillosa es esta de tu biblioteca. Te vas a tu biblioteca y va a ir guardando aquellos artículos, referencias, etcétera, que tú vayas utilizando para tus clases, ¿no? O sea, para que tú vayas ahí haciéndolos y los vayas guardando de tal forma que no se te pierdan. Ahora, algunos dirían, Miguel, ¿y eso como para qué, verdad? O sea, ¿para qué le voy a estar haciendo? Vean, ya no me va a detener mucho porque se me va a acabar el tiempo, pero tú los puedes ordenar por colecciones o carpetas, por grupos. Por ejemplo, si yo tengo mi tesis y mi tesis necesito referencias del marco teórico y referencias de la metodología o referencias de los antecedentes, por ejemplo, también lo puedo hacer. O para mi proyecto de tal clase, pero para el proyecto final, etcétera. O sea, tú lo puedes ordenar como tú quieras. Entonces, pero aquí ¿dónde está la magia? La magia está cuando tú ya estás escribiendo en tu archivo de Word, tú abres el Word, déjenme ahora cambio la pantalla. Tú abres tu archivo de Word, déjenme cambiar ahora la pantalla al Word para que vean. Y en mi archivo de Word, una de las cosas que va a tener Mendeley, que también por eso a mí me parece maravilloso Mendeley en ese sentido, es que, a ver, atrás quedaron los días, compañeros, atrás quedaron los días donde tú tenías que teclear las referencias, o sea, a mano. O sea, es como agarrar el abaco ya, o sea, hacia donde estamos yendo aquí. Porque ve, aquí lo que tú puedes hacer es empezar a
Dice aquí, Aldemar, mira Aldemar, te vamos a invitar a que nos des un taller para todos los de metodología de Mendeley, ¿eh? Bueno, entonces, si eres experto, ahí mándame un correo porque te invitamos. Sí, te invitamos, sí, mándame el correo porque si no se me va a pasar. Mándame un correo y lo organizamos para que nos des un tallercito de Mendeley, ya como, porque ve, a mí ya se me va a acabar el tiempo y no ha acabado y todavía me faltan cosas. Entonces, ve, aquí te va a ir guardando en tiempo real lo que tú tengas en tu biblioteca y una de las cosas es que las puedes insertar en el texto. Vean, se dan cuenta y no los tecleen nunca. ¿Cuántos de nosotros tuvimos errores al momento de estar tecleando el autor o la referencia o que el punto y coma y lo que sea? Vean, esto es maravilloso. Aldemar, sí te voy a tomar la palabra, tenemos que hacer un taller solo de Mendeley para puras citas, porque vean, aquí ya te los va poniendo directamente en el Word. Y entonces ya dijimos, ¿verdad? Las citas son muy importantes porque es parte del proceso. Tú lo puedes configurar, que si lo quiero en APA, que si lo quiero en esto, que si lo quiero en Harvard, vean todas estas que están aquí, tú lo puedes ahí ya configurar, ahí con calma. Y bueno, pues vamos a esperar ese taller para que nos lo den ahora más adelante, solamente sobre Mendeley. Zotero también es bueno, también es otro de los estándares que se utilizan. Zotero también se lo recomiendo. Pero bueno, ahí ustedes juzguen cuál de los dos les parece más útil. Pero el punto es, si a ti de plano la cita, la referencia, estás que te vuelves loco y nomás no sabes ni cómo hacerle, ve, hay ayuda con este tipo de herramientas que te pueden apoyar a hacer, no nada más preciso, hasta se disfruta más cuando lo haces con tecnología, ¿no? O sea, hasta te gusta más hacerlo cuando lo haces con tecnología. Ahora vamos a la última parte de esta masterclass el día de hoy, antes de terminar, con la detección del plagio. Pero nada más para cerrar esta parte intermedia, recuerden, el punto no es solamente el producto académico, el punto también tiene que ver con el proceso. O sea, no verlo solamente desde que yo hago el producto, mi tarea, mi tesis, mi investigación, mi ensayo, sino también el punto es cómo fue el proceso a través del cual yo traté de evitar el plagio. Respondiendo a la pregunta que nos hacía uno de sus compañeros de ¿qué puedo hacer si me dicen que plagié y yo no he plagiado nada o no, yo hice todo bien? Ve, todo este tipo de cosas te va dando seguimiento en el proceso de creación o de autoría, por ejemplo. Herramientas de apoyo que podemos utilizar de detección de plagio o las herramientas antiplagio que comúnmente conocemos, ¿cuáles son? Hay muchas. Cada día hay más, de hecho. Gracias, ya guardé aquí tu correo, Aldemar. Ya aquí ya lo guardé. Listo, te voy a mandar un correo para hacerte la invitación aquí con la doctora Sandra y todos. Ahora, hay varias. Grammarly es una. Ahorita vamos a regresar a Grammarly porque estamos en Grammarly. Hay otra que se llama Zero GPT y hay otra que se llama Turnitin. Vamos a Grammarly, si a ustedes les parece. Aquí yo les he puesto ventajas y desventajas de cada uno. En el caso de Grammarly, ahí lo están viendo, para la detección del plagio, más allá, ahí nos ayuda, por ejemplo, en cuestión de similitud, es muy útil en cuestión de similitud. También, a ver, Grammarly es una herramienta que nació de mejorar gramática, estilo, claridad, narración, o sea, redacción, eso. De ahí nace Grammarly. Y después ya desarrolla una herramienta de detección de plagio, que ahorita la vamos a utilizar. Sirve mucho, sobre todo Grammarly, les puede ayudar para perfeccionar la escritura académica o que sea más profesional. Entonces te ayuda, por ejemplo, a parafrasear, a estructurar las frases mejor. También Grammarly te ayuda a poder identificar contenido que no sea original, ¿no? También utiliza una base de datos muy amplia, porque ya es una herramienta que ya tenía mucho tiempo anteriormente, y nos ayuda a comparar textos. Hay que tener cuidado, como se han dado cuenta, en cuestión de efectividad, porque puede ser limitada. Grammarly, hay que tener cuidado con textos que están muy complejos, sobre todo en el parafraseo, porque no es confiable cuando es muy parafraseado o muy complejo el texto. Bueno, ahí les pongo las ventajas y las desventajas. En el caso, por ejemplo, de Zero GPT, algunas de las ventajas que podemos tener, por ejemplo, es pues textos que tengan inteligencia artificial, puede ser muy preciso. También que, como nos decía alguno de sus compañeros, te permite saber
muy fácil, como muy amigable, cómo se utiliza y porque está siempre accesible en línea, ¿no? Entonces también eso está bien, es gratuita, de inicio, cero GPT, pues es de bajo costo. Y algunas de las limitaciones de cero GPT puede ser para textos muy complejos o muy editados, tiene sus limitaciones. También puede dar falsos positivos, como los que ustedes estuvieron identificando hasta con Gabriel García Márquez el día de hoy. Sobre todo, falsos positivos con contenido que sea muy complejo o de alta edición, ¿no? Es también. Y en el caso de Turnitin es como el estándar que se utiliza en muchas universidades, es la que tiene la base de datos de texto más amplia de todas las que existen. Algunas de las cosas es que te ayuda, por ejemplo, a hacer informes súper detallados. De hecho, pues ahora ya tiene como una forma de poder dar como un dashboard, ¿no? Con diferentes reportes tanto de originalidad como de similitud, los dos elementos en el Turnitin, y que se integra con plataformas. Por ejemplo, nosotros en la plataforma, en las aulas virtuales, tenemos el Turnitin para que ustedes lo puedan utilizar como herramienta de análisis de similitud. Quizás algunas de las desventajas es no necesariamente es bueno para textos generados por inteligencia artificial, sobre todo en la similitud. Depende de una suscripción, entonces pues sí, el Turnitin no es gratuito. Y como también ustedes se dieron cuenta, puede dar falsos positivos, sobre todo en el idioma español. Entonces, si le hacen ustedes con su dedo en cada una de ellas, ahí en los textos o en los logos, se van a ir a cada una para que la puedan comparar. Yo quiero que comparemos, antes de que se termine el tiempo, Grammarly con el detector de inteligencia artificial. Entonces voy a cambiar mi pantalla y vamos a irnos, si les parece, a Grammarly con el detector gratuito de inteligencia artificial. Ahí lo están viendo en mi pantalla y se los voy a poner aquí en el chat para que aquí también lo puedan ustedes seguir. Entonces estamos en Grammarly, que es una herramienta que ahorita veíamos que también sirve como para redacción, etcétera, que yo se los mencionaba, ya es una herramienta que tiene tiempo de haberse desarrollado, pero este es su detector de inteligencia artificial. Lo que vamos a hacer es igual, ¿verdad? Tener un texto que tengamos por ahí y lo vamos a pasar al detector de inteligencia artificial que tiene Grammarly. Grammarly es después de Turnitin, una de las que tiene la mayor base de datos que nos permite poder analizar textos en cuestión de similitud o en cuestión de originalidad. Entonces, le vamos a poner ahí, checarlo, ya pues puse aquí, copié y pegué, y le voy a pedir que me ponga a checar el texto. Vean, tiene un límite de caracteres, este tiene pues menos cosas ahí como las otras que vimos, y le voy a pedir que analice este texto, y bueno, pues ustedes sigan comparando cada una de las herramientas, no me va a dar tiempo, pero lo que ustedes pueden ver aquí es que cada una de estas herramientas tienen aquí en los enlaces que les estoy poniendo en la presentación, pues ya le van haciendo con su dedo y los van abriendo cada uno y pueden poner incluso el mismo texto a ver qué les aparece. Y vean, aquí el texto que por allá yo tenía que estaba con inteligencia artificial, acá me dice que no fue con inteligencia artificial. Bueno, entonces ahí ustedes hagan esos ejercicios, fíjense también cómo se van a dar cuenta, cómo en español también se vuelve a veces algunas de las herramientas menos confiables que lo que podría ser, por ejemplo, en inglés. Quiero enseñarles, si no lo han visto, quiero mostrarles que en las aulas virtuales ustedes pueden encontrar el buzón donde puedes analizar la similitud de un texto en español aquí en nuestras aulas virtuales. Vean, por ejemplo, aquí está una clase y ustedes van a encontrar en la parte de abajo esta parte que dice enlace LTI. Sí, Quillbot, por ejemplo, dice, sí, ahorita vamos a esa, porque esas las tienen SciSpace. Y aquí en esta parte de enlace, tú puedes subir ahí para que te lo analice, nada más que yo no puedo porque aquí soy maestro, entonces no lo puedo revisar. Y se va a abrir un buzón como una bandejita, tú ahí lo puedes subir y te lo puede analizar el detector de similitud de Turnitin. Aquí estamos usando, vean, aquí está la bandeja de análisis de Turnitin. Entonces, bueno, ahí ustedes lo pueden utilizar todas las veces que quieran, es ilimitado y te va a dar un análisis. Para aquellos que no lo habían visto, vean sus aulas al final de las semanas de clase, donde vemos las semanas de clase, van a encontrar esta parte que dice enlace LT y
Ahí va de nuevo. Me voy a volver a meter porque aquí me dice Rosa Elena que no lo vio. Mira, te vas hasta acá abajo, donde está la presentación, donde ves el syllabus, todas las semanas de clase, y hasta abajo vas a encontrar esta opción que tiene el logotipo de Turnitin, y le haces tu clic ahí donde dice enlace LTI, y ahí va, y te esperas tantito que abra. Ahí va, y ve, se abre como la bandejita para que tú lo puedas subir, tú nada más lo arrastras, lo subes y ahí te lo analiza. Ahí viene la otra pestaña que dice análisis, ¿te fijas? Y ahí tú lo ves. LTI es, ¿cómo se llama LTI? Learning Tools Interoperability. O sea, es decir, es una herramienta que nos permite poderlo tener en nuestra plataforma de aula virtual. Dice, a ver, ¿cuánto con las palabras cortas de Turnitin y el porcentaje de view? No es, ese lo ves tú, Ever, tú lo ves, este es para ti, no es para, o sea, como para, si todo lo tienes que subir aquí, etcétera, no. ¿Cuánto con las palabras cortas de Turnitin? ¿Qué es eso, Ever? No entendí esa de palabras cortas de Turnitin. Y los porcentajes te los va a decir tus directores de tesis, tus supervisores, ellos son los que te van a decir, a ver, ¿sabes por qué? Porque en el análisis, como te identifica frases, etcétera, te aparecen cuánto debería de ser o cuánto no debería de ser. Entonces, ahí va a depender, como les decía Ever, de la parte contextual de lo que estés subiendo ahí a analizar. Dice aquí a algunos que no les aparece, bueno, les va a aparecer, sí, a algunos les va a aparecer a partir de estas clases, algunos todavía no los tenían en las clases del periodo de fall, pero a partir de este año los van a encontrar en sus cursos. Si no les llegara a aparecer a partir del 20, la semana del 20 que tenemos clases de Ainiris, nos pueden avisar a nosotros y para podérselos habilitar para que esté disponible. Sí, algunos todavía no, Pablo, algunos todavía no lo tienen, pero ya a partir de este año las van a tener. Dice, está revisando, pasas una vida estudiando y acumulas un nivel de información determinado, construyes nueva información basada. Muchas frases podrán ser coincidentes con escritos de otras fuentes. Sí, por eso el análisis ahí te puede ayudar a saber cuándo mejor si lo cambias o cuándo no lo cambias. Totalmente lo que dice José Manuel. Aquí hay un número de palabras de similitud que en maestría me pedían un número de 20 palabras para que no sean similitudes en las exclusiones. Cuando te sale el análisis, te va a dar un reporte, donde te va a subrayar qué cosas pueden ser como muy trilladas, por ejemplo, en la redacción o como muy utilizadas. Y tú lo puedes ver ya con tu docente o con tu supervisor o con tu director de tesis, si vale la pena o no hacer como cambiar la frase o mejorar la redacción. Dice Luis, o sea que podemos analizar nuestras tareas antes de someterlos 100%. ¿A poco eso no es una buena noticia, Luis? Santa Claus y los Reyes Magos llegaron ahorita para decirte que tú lo puedes hacer y es ilimitado. Dice Roselena, gracias. El regalo de Reyes Magos. ¡Ay, me leíste la mente, David! Muy bien. Yo sí lo tengo. Reinaldo dice que sí lo tiene. Excelente, gracias, no lo tengo, pero será después del 20. Sí, y si acaso, Lady, ves que no aparece, me dices o nos dice a la doctora Rivera y nos pueden avisar. Por aquí la doctora Rivera está poniendo aquí el mensaje también. Dice Betsy, si uno ingresa un trabajo en el enlace del LTI y luego ya mejorado, lo envía como trabajo, ¿se tomará como plagio este? No, este es para ti, Betsy. Este es para ti. Ya el que tú subas como tarea, ese sí ya debe estar bien. Pero este es para que tú preliminarmente lo puedas ver. Si te sale que súper plagiado, que súper similar, que súper quién sabe qué, ya tú lo puedes cambiar. Pero estás de acuerdo, es una herramienta para ti. Para que tú lo mejores, para que tú lo identifiques, para que tengas un análisis crítico, etcétera. Está padre, ¿verdad? Está buenísimo, dice Pablo, sí. Sí, ese es para ti, para que seas, bueno, como García Márquez, súper buenísima y que no te ande agarrando aquí el antiplagio. Ahora, fíjense, en esta parte, simplemente, ¿cómo nos harán llegar los accesos a Turnitin? Nada, Rocío, va a estar ahí, así como me metí ahorita, así tú te metes, lo subes, te aparece el análisis, listo. Por supuesto que hay que tener cuidado porque luego a veces hay algunos que pueden ser muy largos, que se va a tardar más y algunos que van a ser inmediatos, ¿no? Entonces yo les recomiendo que ahí lo tengan.
Oigan, a ver, en el caso, a ver, nada más para ir cerrando, recuerden, hay dos conceptos diferentes. Similitud es cuando algo se le parece a otra cosa. No necesariamente significa que lo hayas hecho con inteligencia artificial. O sea, similitud significa que coincide en la redacción, en una fuente, en un artículo, en un documento, en una base de datos, en una frase. No, similitud, no, como bien nos dijo por aquí uno de nuestros compañeros docentes, no significa plagio. Puede estar bien citado, pero puede ser común, o sea, un contenido que es muy común, frases muy estándar, todo este tipo de cosas, hay que saber diferenciar. O sea, no vayan a estar ahí llorando, pataleando de me sale todo. A ver, es similitud. Es útil para que puedas identificar qué partes de tu documento pueden requerir que le hagas una revisión adicional para que garantices una mejor redacción, una mayor claridad, etcétera. Por otro lado, la originalidad, a ver, no confundir, ¿verdad? La originalidad es esta parte del texto que no coincide con otras fuentes, que puede ser contenido único o creado por ti. Es decir, contenido de alta originalidad es que el trabajo es auténtico, que refleja tus ideas, ideas que son propias, que no dependes en exceso de material que ya existe o que ya está muy utilizado. Y el objetivo, sobre todo en la originalidad, es poder garantizar que el texto no es una copia o no está totalmente robotizado y que no cumple con esos estándares que debería de tener un texto auténtico. Entonces, aquí no confundir similitud con originalidad, porque parecería igual, en muchos casos lo ponen, pero bueno, dice, el menú herramientas en la opción de campus aparece LTI, pero no está Turnitin. Ay, si quieres, mándame un pantallazo, Pablo, ahí para verlo. Entonces, ahí no confundir, ¿verdad? Estos dos conceptos. Fíjense, similitud u originalidad. Vean, para todos los fashion en esta clase, a la izquierda, vean originalidad y similitud. A la izquierda, la bolsa Hermes de casi $500,000, ahí la están viendo. Y a la derecha, el tema de la bolsa Wirkin, que se puso de moda en las redes sociales, que ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es originalidad? ¿Cuál es similitud? Bueno, en ese sentido, ahí ustedes están viendo cómo una cosa puede ser, como lo decíamos, en ese sentido original. Ahora, quiero que ustedes vean si es importante solamente detectar, ¿verdad? Si es similar o si es original el trabajo. Como bien nos decía por ahí también nuestra colega docente, estas herramientas deben combinarse con otro tipo de estrategias, ¿no? Como escritura, como citas, como ya lo vimos. Y sí, ciertamente son herramientas que son muy útiles, pero las tenemos que saber combinar con otras, ¿no? Por ejemplo, con verificar tus fuentes, respetar siempre la autoría de otros al redactar, que dependas demasiado de cierto tipo de documentos o cierto tipo de fuentes, que no tenga un análisis crítico, la redacción, o sea, una habilidad crítica como la redacción. Y ahora, quiero terminar el día de hoy con un tema, una última herramienta que quiero que ustedes conozcan, que es el Writer de inteligencia artificial. A ver, ahora no está sobre la mesa el debate si el software antiplagio sí o no. O sea, denlo por hecho el software antiplagio. Lo que ahorita está en debate, y a ver ustedes qué opinan, estas herramientas para terminar, son las herramientas que te sirven de escritura y redacción con inteligencia artificial. Grammarly tiene una y SciSpace tiene otra. Y hay otras, o sea, hay más, pero les voy a presentar estas dos para que ustedes las vean, las comparen y juzguen ustedes mismos qué onda con esto. Miren, esta herramienta ya no me va a dar mucho tiempo porque ya se me va a acabar el tiempo, pero quiero que sí la conozcan, que existe, porque hacia dónde está yendo las herramientas tecnológicas es muy importante que ustedes tengan esa perspectiva también de largo plazo. Entonces, vamos a SciSpace, ahí lo están viendo, y en SciSpace hay una herramienta que varias universidades están utilizando al día de hoy, y esta herramienta se llama, vean, aquí está a la izquierda y dice AI Writer. ¿Se fijan? AI Writer. Entonces vamos a hacerle clic aquí donde dice AI Writer. Les voy a poner el enlace directo aquí en el chat. Ahí está el enlace directo aquí en el chat para que ustedes lo puedan utilizar. Entonces, quiero que lo vean. Si no los pueden hacer ahorita, después métanse y revísenlo y explórenlo,
porque esta sesión no es solamente ver lo que ha sido y lo que está el día de hoy, sino también lo que viene ya ni digamos en el futuro cercano, o sea, ya. Muchas universidades como las que están viendo ahí en la pantalla, ellos tienen contratado este redactor, esta herramienta de redacción. Tú y yo utilizamos Word para escribir, ¿están de acuerdo? O sea, tú y yo utilizamos Word para ponerte a escribir. Pero ahora lo que están utilizando estas universidades es para hacer trabajo de investigación o productos académicos, tienes esta herramienta que te ayuda a redactar. Ve, por ejemplo, tú escribes una definición, pones la definición y la vas a citar, similar a Grammarly, te va a permitir citar de manera automática. ¿Ve? ¿Se fijan? Aquí está en esta parte de la imagen. Entonces te ayuda a poder citar sin mayor esfuerzo la cita, ¿no? Ahí poner la referencia de manera automática. Te ayuda muchísimo. Y luego, no nada más eso, la magia no termina ahí, porque muchos dirían, Miguel, Mendeley también lo hace. Perfecto. A ver, también otra de las cosas que te ayuda es que te va a sugerir, al momento de que estás escribiendo como Grammarly, te va a sugerir, oye, te falta una conclusión o te falta una introducción. Y ve, te pone como en color gris bajito una sugerencia de que si tú quieres tener a esa parte de autocompletar un párrafo o algún tipo de alguna parte de la corrección, de la redacción. También te va a ayudar, por ejemplo, a guardar notas, algo que similar puedes hacer con Mendeley, por ejemplo, o Zotero, y te va a permitir como si fuera gracias Pablo, como si fuera Word, poder exportar el documento. Entonces, vean, lo que nosotros podemos hacer con estos redactores, y yo les recomiendo que se tomen un tiempo y los exploren, vean, ahí están viendo, ponemos el texto y el texto aquí me va a ayudar, perdón, esta herramienta me va a ayudar a poder analizar si está bien, si está mal, si yo le quisiera quitar, si yo le pudiera mejorar. Y estos redactores, ¿se acuerdan del proceso que se lleva en un producto académico? Pues te permite, por ejemplo, hacer más fácil las referencias, te permite también, por ejemplo, tener la redacción también, te las va señalando cuando, por ejemplo, la podrías hacer mejor. Fíjense, ¿cuántos de nosotros tuvimos que hacer un curso de redacción académica para poder escribir una tesis o algo así? Con esto ya no lo tienes. Dice Carlos, ¿está grabando totalmente. ¿Saben también por qué? Porque muchas universidades les piden a ustedes un redactor de estilo. Y en ese sentido, el redactor de estilo a veces era poder corregir hasta el final de una sección o de tu tesis completo, de tu proyecto de investigación, lo que sea, poder corregir hasta el final. Ahora tú lo vas haciendo, este corrector de estilo, en el momento, ¿verdad? Y en esa misma forma, pues se vuelve muchísimo más fácil, porque vean, yo le puedo poner, si quisiera seguir escribiendo, escribirle una introducción, ¿se fijan? La inteligencia artificial está escribiendo una introducción. Vean, ahí está, ¿se fijaron? Ahora, la pregunta que dice Junier es súper relevante. ¿Estos redactores se pueden categorizar como plagio? Fíjate que como el proceso es transparente y tú estás transparentando que estás usando un redactor que tiene inteligencia artificial, como lo está referenciando de manera automática, el caso, como les decía al inicio, es que todos sepamos cuándo, dónde y en qué usaste inteligencia artificial. Es muy polémico, aún al día de hoy hay universidades que no lo quieren usar, otros que sí lo están, vean, hay universidades que están pagando para que sus investigadores y sus estudiantes obligatoriamente tengan que usar este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque te permite estandarizar, si alguien dice, yo nunca he investigado en mi vida, yo no sé cómo se escriba, todos van a estar estandarizados y uniformes en la redacción. Para el que diga, es que yo no puedo, yo las referencias, etcétera, aquí tú las tienes. Es decir, te ayuda a poder concentrarte más en el análisis de tu investigación o no. Yo lo que quisiera es que ustedes los analicen, los revisen, los exploren, los comparen y los critiquen, porque, bueno, SciSpace es uno, pero en mi presentación yo les ponía otro, les ponía el de Grammarly también tiene uno, y si tú los buscas, ahí si los googleas, vas a encontrar que hay varios de este tipo de herramientas de escritura de inteligencia artificial. No es ChatGPT, si me están siguiendo, o sea, es como un Word, como si escribieras en Word,
pero con inteligencia artificial. Algunos de ellos, aquí contestando a lo que dice Pablo, algunos de ellos lo que nos dicen es, a ver, es cuestión de tiempo que tu archivo de Word, perdón, que tu programa de Word que utilizas para escribir va a tener inteligencia artificial. Y estos están tratando de adelantarse a cuando Microsoft tenga inteligencia artificial en Word, que ya tú ya lo tengas con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, pues en lo que llega una cosa u otra, pues es que no tienes opción, ¿verdad? Pues en el momento en que Word tenga estas herramientas, pues es que o lo usas o no, o lo tienes que usar, ¿no? Dice, ¿qué pasa si le doy los documentos para citar? Me hace la cita sin entrar en alucinación. No, fíjate, Aldemar, que SciSpace, a diferencia de otros, no tiene ese tipo de alucinaciones porque solamente se basa en bases de datos y de los top journals de las bases de datos. Más bien sería que la cita sea incorrecta, eso sí puede suceder, pero hay cosas que sí es importante que ustedes exploren de hasta dónde es el alcance de que tiene la inteligencia artificial y dónde tú como ser humano eres insustituible. Hay cosas que sí te ayuda y hay cosas que no. Entonces ahí está interesante. Fíjense que una de las políticas que se tienen en BIU es no ser limitativos en ese sentido, ¿no? Siempre ser superéticos, pero nunca prohibitivos en el uso de la inteligencia artificial. Entonces lo que queremos es que ustedes las puedan, pues es la realidad, ¿verdad? Pero sí, de verdad que es todo un debate, como dice la doctora Francis. Pero sí, en ese sentido, ustedes saben que nuestra universidad nunca ha sido prohibitiva en ese sentido, como algunas que podemos encontrar en otros lugares. Así que en resumen, yo creo que aquí la integridad académica, como ustedes lo vieron, tiene que ver con ese compromiso de aprender. Y dice aquí Luis Pérez, ese programa es gratuito. Sí, ciertas funciones son de paga, Luis, pero sí, es gratuito. En el seminario del doctorado, la doctora Rivera y yo les damos como un crash course de SciSpace. Nada más ahí para que te des una idea, Luis. Dice, en el futuro solo que se debe referenciar. Sí, o sea, la transparencia es súper importante. Así que espero que todas estas herramientas no solamente les ayuden a redactar mejor, a producir mejor, sino a reflexionar más sobre el tema, a debatirlo y sobre todo a identificar esas áreas críticas que tienen que ver con nuestros procesos de aprendizaje y que no les pase como la ministra esa que la cacharon ahí en la jugada con el plagio de su tesis. Pero bueno, pues yo de verdad les agradezco mucho por este recorrido que hicimos, por esta revisión que hicimos de diferentes aplicaciones. La mejor herramienta siempre va a ser tu ética y tu esfuerzo personal. La mejor herramienta que pueden ustedes tener toda la vida, ahorita y en cualquier momento, es nuestra integridad académica y la ética. Esa debe ser nuestra carta de presentación todo el tiempo y con esto me despido estando súper contento de haber estado el día de hoy con todos ustedes. Les deseo un feliz 2025 y cuídense muchísimo. No sé si haya preguntas o algo, pero recuerden esta sesión se está grabando. Arigato, dice Juan Pablo. Arigato gozaimasu. Arigato. Muchísimas gracias. Espero les guste. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias a todos mis estudiantes. Muchísimas gracias. Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Doctora Sandra, a todos mis colegas, compañeros, maestros, muchísimas gracias. A explorar, a explorar. Gracias. Gracias a ti, Miguel, como siempre, muy animador. Sabes dar tu conocimiento para que sea bienvenido de parte de todos los participantes, tanto docentes como estudiantes, en esta sesión de hoy. Bueno, agradecido de todo tu conocimiento y que seguimos para un segundo evento de cuando estemos trabajando ya en el doctorado con el plagio, el autoplagio, el Turnitin, que es muy importante porque en verdad que eso es lo que le va a dar la credibilidad, la veracidad y la ética, pues que tiene que tener uno como investigador. Muy buenas noches, a descansar a todos los presentes. Gracias, gracias. Tuvimos una audiencia de 143 participantes.